Cultivos alternativos para ofrecer a aquellos productores que se dedican a la producción de marihuana y que lo defienden como un sistema, digamos, de vida cuando esto está prohibido por ley. Ministro, ¿cuáles son estas propuestas que desde el gobierno se están llevando adelante? Especialmente, como usted nos decía, en el departamento de San Pedro, ¿no? Sí, el caso que tuvo mucha connotación nacional fue el caso que se suscitó en el distrito de Resquín, en la comunidad de Cambarembé, en donde estos productores, ante la acción del gobierno de la destrucción de la marihuana, ya que es una actividad ilícita y que el gobierno va a seguir destruyendo, porque es un hecho ilegal, nosotros nos hemos apersonado junto con el ministro de Planificación y toda una delegación de manera a ofrecerle paquetes alternativos a estos compatriotas nuestros. Se ha instalado una mesa de trabajo que está en pleno desarrollo. El día de mañana de vuelta ellos van a estar en la localidad y se está planteando ya proyectos alternativos. Hay proyectos de mecanización de pequeñas parcelas agrícolas que ya se han iniciado para cultivo de sésamo con empresarios ya dispuestos a adquirir con precio preestablecido. También productos de renta como maíz, poroto y otras acciones que el gobierno va a llevar adelante en forma consensuada con ellos. De hecho, también hemos acordado la aplicación de fichas sociales a esta comunidad y a partir del resultado de estas fichas sociales también hay otras acciones que el gobierno puede desarrollar, como ser, por ejemplo, el mismo Tecoponá que habíamos hablado, también a la asignación de adultos mayores, que es un programa social también de muy alto impacto en estos 2 últimos años. Se ha duplicado la cantidad de adultos mayores que están recibiendo este beneficio. Por ejemplo. Sí, en presencia del Estado, ¿no? Hablamos. Hay que recordar también, Ernesto, que la lucha contra la pobreza es el emblema de este gobierno, ¿verdad? Desde que asumió el señor Horacio Cartes fue su principal compromiso. Ahora la pregunta que va, ministro, ¿el presupuesto que están manejando para el año que viene ya con el Ministerio de Hacienda va a permitir este crecimiento, digamos, de asistencia? Así mismo, de hecho que yo creo que el ministro de Hacienda mismo lo ha anunciado, ¿verdad? Todo lo referente a lo que es inversión social e infraestructura son prioridad dentro del presupuesto 2016. No tienen disminución, al contrario, tienen aumento y lo que se está buscando es la eficiencia y la eficacia y reducir los gastos corrientes como ser horas extra, bonificaciones, combustible, compra de vehículos. Pero la prioridad del gobierno, la prioridad del presidente Cartes es justamente la lucha frontal contra la pobreza, como vos estás diciendo, es uno de los ejes del gobierno. Ministro, ustedes han dimensionado el impacto de las entregas condicionadas, por lo menos han analizado, hay un estudio científico al respecto de los casos que se han producido a lo largo de estos 10 años. Efectivamente, realmente hay experiencias muy positivas y exitosas que familias que han recibido esta transferencia y han sido preparadas hoy ya tienen por sí solo la capacidad de generar ingresos propios, que realmente es la solución al problema de la pobreza. El gobierno apunta a que las familias humildes puedan generar ingresos genuinos y sostenibles con el tiempo. Todas estas acciones de Tecoponá, adultos mayores, son de contención social, pero no es realmente la solución verdadera a la pobreza, sino es la generación de empleo genuino. Y en ese sentido, podemos decir que en estos 2 años se han generado 150.000 empleos. Esos son datos que nos ha entregado el Ministerio del Trabajo y se han instalado 48 industrias en estos 2 años. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que la gente quiere saber, ministro. ¿Cómo es el proceso, digamos, para acceder a este subsidio? ¿Cómo se hace? ¿A quién se tiene que recurrir? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el requisito es que tiene que aplicarse la ficha social a las familias. A partir de la aplicación de la ficha social, ahí se determina... ¿Y quién hace esa ficha social? La Secretaría de Acción Social, la Secretaría Técnica de Planificación, a través del Gabinete Social, es la que aplica la ficha social a la familia y ahí se determina su nivel de pobreza. Entonces, ahí son merecedores de recibir ya sea Tecoponá o adultos mayores. Y en ese sentido, reitero, ¿verdad? Hoy por hoy, cualquier ciudadano paraguayo o paraguaya accediendo a la página de la Secretaría de Acción Social puede ver la lista de beneficiarios de Tecoponá y accediendo a la página del Ministerio de Hacienda puede tener acceso a la lista de adultos mayores que hoy por hoy está llegando a una cantidad de 146.000, cuando en agosto del 2013 estábamos en 77.000 adultos mayores y va a llegar a 170.000 a diciembre de este año.
Ministro, queremos agradecerle por su presencia. Si en una línea quiere sintetizar alguna noticia que no nos haya comentado todavía, lo puede hacer ahora. Bueno, más que nada resaltar, ¿verdad?, que la prioridad del gobierno, del presidente Carter, es la gente. Eso es lo que nos está indicando permanentemente y eso se ve reflejado en el presupuesto 2016 y en todos los programas sociales del gobierno. A presentar la ficha social entonces, Ernesto. Para las personas que necesiten, para las familias de escasos recursos, ¿verdad? Así ¿O usted mismo quiere presentar? Pero por supuesto. También puedo, ¿por qué no? Bueno, en privado con el ministro, por favor. Bueno, gracias, ministro, por estar con nosotros. Ministro asesor de la Presidencia de la República en el programa de lucha contra la pobreza.